Vamos a ver la historia de estos reyes. Primeramente vamos a ver, como dije, la vida de Amasías. Repito, no voy a entrar en detalles. Si fuera un capítulo pudiera entrar en más detalles. Voy a agarrar los puntos más sobresalientes y vamos a tocar esos puntos, pero con el objetivo de que entendamos el mensaje de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Pero te lo digo, hermano, yo fui orgulloso. Bueno, dijo el otro, todavía soy. Aquí no hay nadie que no sea orgulloso. Todos somos orgullosos. La diferencia es que uno lo sabemos disimular un poco más, unos somos más que otros los podemos controlar, otros no, y otros, pero todos somos orgullosos. Por eso es muy importante que aprendamos cómo controlarlo, que se sujeta a la voluntad de Dios. Amén. Entramos ahí a la clase. Segunda de Crónicas, capítulo 25, el versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Explico estos 12 versos y después nos vamos del 13 al 28. Amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar. Y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Joadán. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. En otras palabras, fue una persona que buscó de Dios, pero no con una integridad. O sea, él hizo lo posible para agradar a Dios, pero no con un corazón íntegro. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey, ¿qué? Pero no mató a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su propio pecado. 5. Reunió luego a Amasías a Judá y con él arregló a las familias, les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo. 6. Y de Israel tomó a sueldo. ¿A sueldo qué quiere decir? O sea, contrató. Esto es importante, recuerda esto, para entonces ya el reino se había dividido, ya eran 2 reinos, el norte del sur y el norte del reino. El del sur tenía 10 tribus y el del norte tenía 2, ¿sí? Lo del norte, los israelitas, hermanos, ellos ya se habían entregado a su totalidad a la idolatría. Ya no buscaban a Dios como lo buscaba Judá. Y este rey, hermanos, va y pide ayuda a una persona idólatra, a una persona que se había apartado de Dios. Si no te fijas, tú y yo, cuando no tenemos sabiduría, cuando no tenemos la integridad con Dios, siempre vamos y le pedimos un consejo al vecino, al trabajo, a alguien que ni conoce de Dios. Y es lo que hizo este rey. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata y a 100,000 hombres valientes. 7. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con quién. Ni con todos los hijos de quién. 8. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de quienes. Porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Esto no lo traigo en las notas. El profeta le está diciendo, mira, el Señor dice que no le busques. Pero si tú decides hacerle caso, el Señor te está diciendo que vas a sufrir la derrota. Vas a sufrir, vas a ser derrotada. Porque dice, porque en el Señor está el poder para ayudar, pero también está el poder para derribar. La victoria no es con quien te juntas, la victoria no es de quien te dio el consejo. La victoria y la derrota provienen de Dios. 9. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. En otras palabras, ya me gasté el dinero, hombre, pues ¿qué voy a hacer? Dice el profeta, no te preocupes, hombre, el dinero es secular. Dios te puede bendecir, pero lo más importante es que le obedezcas a Dios. 10. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él
de Efraín para que se fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas. ¿En qué? Encolerecidos, porque ellos querían matar, ellos querían. Cuando tú le pides un consejo a alguien que le tiene coraje a alguien de lo que tú, no le hables, no. Y cuando ya dices, no, ya me junté, ya tengo paz, ya tengo amistad. ¿Cómo? Mira lo que te hizo. Y es lo que hicieron ellos. Ellos querían guerra. A ellos los contrataron para pelear. Y cuando se les dice, siempre no te necesito para pelear, ellos se enloquecen. Cuando alguien te quiera apartar de una amistad y cuando no logra su objetivo, se va a ofender y se va a enojar. Pero fíjate lo que hacen. 11. Esforzándose entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Ser 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Dios los bendijo sin la ayuda de las personas que se habían apartado de Dios. 13. Bueno, vamos a mirar ahí los versículos 12 primero. Aquí, versículo 13 dice, mas los del ejército de Amasías habían despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Orón y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran que. En otras palabras está diciendo, después de que no les permitieron que ayudaran, fueron y hirieron, fueron y lastimaron, fueron y tomaron posesión. Pero aquí vemos algo tremendo, hermanos. Primeramente vemos que Amasías, hermanos, toma el reinado cuando matan a su padre Joás. Y vemos ahí en el versículo 2, hermanos, que este siervo se esforzó para reinar o para regir de acuerdo a la ley de Dios. Y vemos en el versículo 4 que cuando su reinado ya estaba seguro, hermanos, o sea, buscó venganza de los que habían matado a su padre. Ahora, Amasías ya no debería vengarse porque pues ya estaba en su poder. Pero estos siervos, estos hombres habían quebrantado lo que ya estaba establecido, lo que David había dicho. Lejos esté de mí poner mis manos, tocar al ungido de Dios. Estos hombres tenían que pagar las consecuencias porque se atrevieron, hermanos, a poner, y ya se me está terminando la batería, hermanos. Voy a agarrar una, no se me chicopale. Pero estos hombres, hermanos, se atrevieron a que ellos tenían que vengarse. Y podemos ver que en el transcurso de ello, hermanos, este siervo se venga, pero dice que él no se vengó de él se venga. Repito, ellos tenían que pagar las consecuencias porque habían matado con derecho o sin derecho, habían matado a un rey, fuera bueno, fuera malo, habían matado a un rey que Dios había puesto. Por eso, y lo voy a decir con respeto, nadie me malinterprete. Pero cuando tú y yo nos atrevemos de poner el mal a un siervo, a uno que Dios puso, tenga razón, no tenga razón, sea bueno, sea malo, lo merezca o no merezca, nunca podrás prosperar. Porque tú estás poniendo en mal a alguien que Dios ha puesto, de que sea bueno o sea malo. Él tendrá que darle cuentas a Dios. Pero ¿quiénes somos tú y yo para poner en mal a alguien que Dios puso como líder? Nos bajamos un poquito más a nuestro. Cuando tú criticas al líder, y voy a poner unos ejemplos porque si no, no me van a entender. Cuando tú criticas al líder de varones, al líder de damas, al líder de mujeres, al líder de jóvenes, al líder de niños, al líder de maestros, tú
estás yendo en contra de lo establecido de Dios, que te estás atreviendo a criticar, a murmurar en contra lo que Dios ha establecido y nunca podrás prosperar. Amasías ya no lo tenía que hacer, pero había una ley, un edicto, que aquel que se atreviera a poner las manos sobre el ungido, sí, la ley era, si te pongo un cuchillo tienes que morir, pero Dios tendría que cobrárselas. Y Amasías, hermanos, se venga. Cuando él ya siente seguro su reinado, cuando ya se siente fuerte, él empieza, hermanos, a cobrársela. Pero vemos, hermanos, del versículo 5 al versículo 12, hermanos, vemos que Judá se enfrenta con una guerra. Y contrata a estos hombres que se habían apartado de Dios, que ya Dios no era su Dios. Ya los consejos de ellos ya estaban adorando a ídolos. Ya estaban adorando, hermanos, ya estaban apartados de Dios. Y Amasías, hermanos, acepta el consejo, acepta el contrato, pero Amasías nunca fue a consultar a Dios. Porque hay veces que nosotros queremos primero el aprecio, pero no el aprecio no. Bueno, sí. Queremos el apoyo o la aprobación es la palabra. Nos importa más la aprobación del hermano, de la hermana, del padre, del hijo, del hijo, en vez que a Dios. Y cuando nos importa más la aprobación del ser humano, no nos importa la aprobación de Dios. ¿Tú qué piensas, mijo? Ay, aunque estés mal, pues yo pienso que está bien, mi amor. No me importa lo que digan, pues así lo hago. Y ya, y no vamos a Dios. A Amasías no le importó consultar a Dios, pero él tenía dinero y fue y contrató a 100,000 hombres de Israel. Pero vemos ahí, hermanos, en el versículo 9, en el 7, perdón, vemos, hermanos, que Dios le manda que no pida ayuda de ellos. Y se le dice en el versículo 7, si ellos van contigo, vas a perder la guerra. Vas a ser derrotado. Pídele un consejo a tu amigo, a tu hermano, que no conozca de Dios, que no teme de Dios. En el momento, ay, Dios me bendigo, ay, gracias. Pero al tiempo viene derrota porque tomaste más el valor de que de Dios. Y el Señor le dice por medio del profeta, si tú aceptas la ayuda de ellos, vas a ser derrotado. ¿A cuánta gente no se le ha quitado el gozo? ¿A cuánta gente no se le ha perdido el entusiasmo de buscar, de amar, de entregarse a Dios? Todo porque empezó a consultar, empezó a convivir con alguien que estaba apartado de Dios. Y ahora esa persona, ya, ¿no me la crees? Cuando tú vienes a la casa de Dios, ¿quién es más importante aquí en la casa de Dios? Es un decir, hombre, no lo voy a tomar a mal. ¿A qué venimos a la casa de Dios? Entonces, ¿por qué a veces le damos más sentir al que está a nuestro lado? ¿Está tiempo de la palabra? ¿Es tiempo de la alabanza? ¿Qué está pasando? ¿Es malo? No estoy diciendo que es malo porque todos lo hacemos. Pero en ese momento que supuestamente es tiempo de honrar, de adorar a Dios, estamos dándole más honra al que está al lado. Y en otras palabras, te importa quedar más bien con el hermano, con la hermana, que quedar bien con Dios. ¿Y qué pasa en ese servicio? ¿Salimos qué? Secos. ¿Por qué? Porque decidimos honrar en vez de honrar a Dios. Y el Señor le dice por medio del profeta Amasías, si ellos van contigo, te aseguro que vas a ser derrotado. Tú dedícale más tiempo al que está al lado tuyo. En tiempo de adoración, en tiempo de alabanza, en tiempo de honrar a Dios. Y yo te garantizo que servicio tras servicio saldrás seco de la casa de Dios. Y cuando menos pienses, cuando venga cualquier problemita, ya no vas a venir como tú venías. ¿Por qué? Porque le hiciste caso a tus sentimientos, le hiciste caso al que está a tu lado.
y al tiempo, ¿qué dice? Serás destruido. El versículo 9 me encanta, hermanos. Vemos que en este versículo 9, hermanos, que Amasías está preocupado por lo que ya les había dado, o sea, el dinero. Y vemos que el profeta le dice, hermanos, el dinero no es problema, hombre. Es mejor la obediencia. Lo que ya diste ya se acabó. Lo que tú ya diste para contratarlos a ellos, déjalo a un lado, hombre. Es como decirle, ya lo perdido lo perdiste, pero ¿sabes qué? Pero ahora Dios está contigo. Ya lo que no se hizo, déjalo. Por ejemplo, si cuando estábamos en el mundo teníamos colección de vinos, de toda colección de vinos, teníamos colección de películas, tal vez que estén un poco medio pornográficas, o tenemos películas, hermanos, CDs de música, del que no, y nos costó dinero. Y es como el Señor te dijera, ¿sabes qué? Tira eso. Pero me costó dinero. Y es como si el Señor le estuviera diciendo a Amasías, mira, tira eso que te trae recuerdos. ¿Por qué? Porque al rato te va a destruir. En un plan de coraje, toda esa colección de vinos, toda esa colección de CDs, toda esa colección de esto, colección de otro, si no lo derrumbas, tarde que temprano, te va a destruir. ¿Qué tal si ahorita el Señor te dice, hey, este novio que tienes, esta novia que tienes, no está buscando de Dios, y este novio, esta novia te va a apartar de Dios, y el Señor te estuviera diciendo, como le dijo Amasías, ¿sabes qué? Si tú sigues con este noviazgo, te vas a apartar del Señor. ¿Me entiendes? Dirás tú, oh, bueno, mejor se lo doy toda esa colección de CDs, mejor se lo doy a mi amigo, mi amiga, porque me costó dinero. En otras palabras, tú le vas a dar a alguien lo que te tenía atado, le vas a pasar la esclavitud a alguien más. Y el Señor le está diciendo a Amasías, suéltalo. Que el Señor te va a bendecir, mejor obedece, porque esas pequeñas zorras te van a derrumbar y te van a traer derrota. Yo no digo que no hables con nadie, pero cuando tú vienes a la casa de Dios, ¿a qué venimos a la casa de Dios? Es tiempo de hablar, de convivir, sí, pero cuando es tiempo de alabar a Dios, es tiempo de alabar a Dios. Cuando es tiempo de la palabra, es tiempo de escuchar palabras. No es tiempo de estar hablando. Lo puedes hacer, ¿por qué? Porque soy, ¿qué? Necio. Porque soy orgulloso. Pero al rato te va a destruir. Yo como pastor estoy limitado. No te puedo faltar el respeto tanto del púlpito, pero el que se destruye eres tú. De pronto vas a perder el entusiasmo, la hambre. Y vemos, hermanos, allí que sigue, hermanos. En el versículo 13 vemos, hermanos, cuando el rey rehúsa la ayuda del pueblo de Israel. ¿Sabes qué es verdad? Yo mejor prefiero quedar bien con Dios. Y en el versículo 13, hermanos, estos hombres vemos, hermanos, que se enojaron. Se pusieron caprichosos. Pues no aceptan mi ayuda. Y empezaron a destruir. Acá entre nos. Cuando te enojas con alguien, bueno, yo sé que aquí nadie se enoja con nadie. Lo voy a tirar nomás por a ver si pega el chicle. Cuando alguien se enoja contigo, o cuando tú te enojas con alguien, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a hacer lo que hicieron estos de Israel. Empezamos a criticar, empezamos a murmurar, empezamos a hablar de ellos, ¿sí o no? Perdón, nosotros no, ellos de nosotros. Nosotros nunca hacemos nada malo. Nosotros nunca criticamos a nadie. Lo mismo que hicieron este pueblo. Muchos de nosotros tenemos un problema con un hermano, con una hermana en Cristo. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos y le contamos a la hermana, vamos y contamos al hermano. Hacemos lo mismo que hicieron estos hombres. Ellos lo hicieron en una forma, golpearon, robaron, pero nosotros lo hacemos en una área espiritual. Empezamos a poner en mal el testimonio de Julano, de Mangano. De pronto ya no eres tú solo, no eres tú sola, sino ahora ya empezaste a invadir en la mente de otras personas porque empezaste a poner en mal a Julano y a Tangano. Y eso trae consecuencias espirituales. Veamos, hermanos, ahora el versículo 13. Eso es lo que pasó de allí, ¿ok?
Del versículo 1 al 12, Dios lo bendice, hermanos. Este siervo obedece. Dios lo prosperó. ¿Por qué? Porque era humilde para con Dios. Obedecía a Dios. Pero vamos a ver lo que pasa del versículo 13, del versículo 14. Dice, volviendo luego, Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los, ¿qué? Si fue Dios quien le dio la victoria, hombre. Y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías. Y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él les respondió: te han puesto a ti por consejero del rey. Fíjate, en otras palabras, ya vino el profeta, le da una palabra. Oye, Amasías, ¿qué pasa? Pero el orgullo ya se asiegó a Amasías y le dice en el versículo 16, hablándole el profeta estas cosas, y él respondió: ¿te han puesto a ti como consejero, hombre? ¿Te han puesto a ti para que tú me vienes a dar un consejo? Después dice: déjate de eso. En otras palabras, yo no necesito tu consejo. Yo sé lo que hago. Te la quieres dar de muy espiritualito. Te la quieres dar muy acá. Sácate, a mí no me digas con tu juego. Yo sé lo que hago, ¿sí o no? Pero fíjate lo que sigue. Porque quieres que te maten. Si me sigues dando lata, mejor prefiero perder tu amistad. No me hables mejor. Te pusieron a ti como consejero para que vinieras a mí. Tú eres mi consejero de rey. Le dice: déjate de eso. Dice: ¿o quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta le dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos las caras a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo, aquí le va a dar una parábola, ¿ok? No la voy a explicar bien, pero le va a regresar con una respuesta a una parábola, ¿ok? El cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano diciendo: da tu hija a mi hijo por mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hallaron al cardo. Tú dices: he aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón se ¿qué? Para gloriarte. Jaja, chiquitito, Quédate ahora en tu casa, para que provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo. En otras palabras, ¿por qué te estás enalteciendo? ¿Por qué te estás enorgulleciendo? Le está diciendo: quédate callado. ¿Por qué? Porque si te metes conmigo, vas a perder, vas a morir y vas a involucrar a Judá. 20. Mas Amasías no quiso oír, porque era ¿qué? La voluntad de Dios que lo quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto había buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara, él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Mira, si tú sigues leyendo, hermanos, vas a ver la misma cosa. Vemos del versículo 14, hermanos, que después de que cuando ya Amasías rehusó la ayuda de Israel, Dios le da la victoria. Pero en el versículo 14, hermanos, vemos que fue Dios quien lo ayudó. Pero ¿a quién le da el crédito? Amasías. ¿A quién le dio el crédito en el versículo 14? A los ídolos, a los dioses de los paganos. El corazón de Amasías ya se había iniciado a enorgullecer, ya se había convertido en necio. Una persona necia solamente, ¿sabes tú que a una persona necia es fácil ganártela? ¿Es fácil complacer a una persona necia? ¿Sabías tú que es lo más fácil? La verdad, ¿sabes tú eso?
Yo a una persona necia la puedo tener complacida así, facilito. Solamente haz lo que quiere la persona. Dale por su lado y la tienes a la persona aquí. Pero solamente háblale palabra, empieza a decirle esto no, esto sí, es la peor enemigo tuyo. Amasías recibe la ayuda de Dios, pero en el versículo 14 le da la honra, le da la gloria a los dioses paganos, a los dioses que había conquistado. Ahora empieza a adorarlo. Y dice ahí, hermanos, que Dios se entristece, Dios, hermanos, se enoja. Ahí vemos en el versículo 15 la misericordia de Dios y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Amasías? ¿Que no fui yo el que te bendijo? ¿Que no fui yo el que estuvo contigo? ¿Y por qué ahora empiezas a adorar a las imágenes? En el versículo 16 es cuando el orgullo, hermanos, salió, ya no puede esconder. El orgullo, siempre lo he dicho, el orgullo, la necedad, lo tonto, lo arrogante, es como el embarazo de una mujer. Puede estar embarazada, pero ese fruto no lo va a poder esconder por toda la vida. Ese fruto tiene que empezar a... Lo mismo el orgullo. Tú y yo lo podemos esconder con una sonrisa. Pero tiene que salir. ¿Para qué? Para que le rindamos cuentas, para que nos arrepintamos y le demos la gloria y la honra a Dios. Aquí en el versículo, hermano 16, este siervo le contesta y le dice a él, a ti que, en otras palabras, cállate. En otras palabras, no te estés metiendo conmigo, hombre. ¿Alguna vez a ustedes le han dicho eso? Cuando le quiere dar un consejo. Te digo una cosa y no voy a entrar en mucho porque fue un familiar, no voy a decir quién, ¿ok? Yo le decía, hey, ¿sabes qué? Ojalá no se me vaya a salir el nombre. Le decía, hey, mijo, esto, busca de Dios. Y no, sí, y ya llegó un momento cuando me dijo, ¿sabes qué, tío? Ya no me digas eso. Cuando yo quiero buscar de Dios, yo voy a buscar de Dios. Ya no me estés hablando de Dios. Ya sé de Dios. Y te digo, ¿qué hice? Respeté su palabra. Y no le volví a hablar de Dios. En el proceso que estábamos trabajando y todo eso, nos raiteábamos. Y una vez me dijo, oye tío, ¿por qué usted ya no me habla de Dios? Porque usted me dijo que no le hablara de Dios. Y para hacerte la historia corta, al tiempo empezó a tener problemas, tanto familiares, empezó a tener problemas estos, y hubo un problema, empezó a perder esto, el otro. Hermanos, ¿por qué? Porque el orgullo le había ganado. Llegó al grado donde tuvo que separarse de la familia. Y este rey, en su necedad, le dijo, ¿quién te ha puesto? ¿Acaso tú eres mi consejero? Déjate de eso. ¿O quieres que te mate? Cuando el orgullo te agarra, cuando la necedad te agarra, tú vendrás a la casa de Dios. Y si no es de acuerdo a lo que tú crees, de acuerdo a lo que tú piensas, no podrás meterte a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tú ya tienes una forma cómo y qué se tiene que hacer para tú poderte meter en la presencia. Y cuando no puedes, es porque el orgullo te está ganando. Tengo que entrar al otro. De allí del versículo, si tú sigues, hermano, leyendo del versículo, ahí me encanta lo que dice el versículo 20. Dice que fue plan de Dios. En otras palabras, cuando tú y yo decidimos que el orgullo, la necedad, gobierne sobre nuestras vidas, sobre nuestras decisiones, Dios mismo, hermanos, permite nuestra propia destrucción. ¿Qué dice en Romanos capítulo 1? Que por persistir, que dice que Dios mismo los entregó ¿en qué? En pasiones que empezaron a usar su cuerpo. En otras palabras, empezaron, ¿por qué? Y es lo mismo. ¿Tú quieres tu orgullito? Órale. ¿Quieres acariciarlo? Órale. Y dice en el versículo 20 que Dios mismo fue un plan de Dios. En otras palabras, ¿quieres que el orgullo te gobierne? Órale. Pero atente a las consecuencias.
Y seguimos viendo que el rey retó al rey de Israel y, hermanos, muere. Pero ahora quedan 15, 20 minutos. La vida de su hijo. ¿Cómo es que alguien te va a seguir? Alguien de todos tus hijos, alguien de todos con quien tú te juntas, va a seguir tus pasos. Querramos o no querramos. Si no le entregamos el ADN, le entregamos esto al Señor, si todavía permitimos que la necedad, que el orgullo gobierne nuestras decisiones, tarde que temprano alguien nos va a seguir. Y ahí es cuando va a doler. Cuando de pronto tú quieras que tu hijo busque de Dios y cuando de pronto ya no quiera, de chiquitos los gobernamos, pero llega una edad donde ya no quiero. Y ahí es donde vamos a sufrir. Veamos la historia ahora de su hijo Oseas. Ahí en el en el capítulo 26. Tú sigue leyendo, ¿verdad? De todo eso que no leímos. Y tú vas a ver, hermanos, cómo matan a Amasías, el rey, cómo muere. Y todo fue por ello, hermanos. Ahí en el versículo, capítulo 26, versículo 1 al 15 lo leemos, lo explicamos, después leemos del versículo 16 al 21 y participamos en la cena. Y que tomemos como ejemplo esta lección. Que no permitamos que la necedad, el orgullo gobierne nuestras vidas. Porque vas a pagar las consecuencias. Dijo el otro, vamos a pagar las consecuencias. Dice allí en Crónicas 26:1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén y hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué? Dios lo prosperó. 6. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gar y el muro de Gamnía y el muro de Asdod y edificó ciudades y Asdod y en las tierras de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Jur-Gabaal y contra los amonitas, y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta fronteras de Egipto, porque se había hecho altamente ¿qué? Poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta de ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado, así en la Cefela como en las vegas y viñas labradas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maesías, gobernador de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados era de 2,200. Era un ejército, hermanos, Siria. ¿Cuánto es? 6,000 ¿qué? 2,600. Mira, era un ejército contados. La victoria no se encuentra en el número, la victoria se encuentra en la obediencia. La prosperidad no se encuentra en el intelecto de cuánto conocemos de la palabra, sino se encuentra en lo poquito que ponemos en práctica, tal vez lo mucho o lo poquito que sabemos. Podemos saber mucho, pero podemos ser los más orgullosos. El crecimiento no se encuentra en el intelecto, se encuentra en la fidelidad y en la obediencia a Dios. 13. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos,
lanzas, yelmos, coseletes, esas vienen siendo las corazas, ¿ok? Arcos y ondas para tirar piedra. En otras palabras, Dios le dio sabiduría a este hombre. Era lo que es ahorita Estados Unidos, ¿no? Y Rusia tenía las armas más potentes, las armas más avanzadas. Dios a Usías en el tiempo de él le dio armas, le dio sabiduría para maquinar cosas grandes. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 dice que él buscaba, se humillaba ante la presencia de Dios. 15. Hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse que poderoso. Primeramente, hermanos, aquí vemos en los primeros 8 versos, vemos, hermanos, que Dios bendijo al rey Usías. Le dio victoria sobre sus enemigos, hermanos. Se expandió su fama hasta Egipto. O sea, le tenían miedo, le tenían respeto. Nadie quería pelear con él. ¿Por qué? Porque era protegido, era prosperado y era bendecido y era ayudado por Dios. Cuando la gente sabe quién tú eres, cuando la gente ve tu testimonio, ve esto, la gente automáticamente no es la gente, sino es mismo Dios que pone un temor, no miedo, sino sabe, no, con esta persona no me meto porque esta persona es una persona de oración, es una persona guerrera. Entonces a Usías, hermanos, le tenían miedo y le tenían respeto por la inteligencia, por la sabiduría y porque sabían que Dios estaba con y todo, hermanos, porque él amaba a Dios. Pero en el versículo 5, hermanos, vemos cuál era la clave de su éxito. Se mantuvo fiel a Dios. Se humillaba ante Dios, hermanos. Usías reconocía de dónde venía el éxito, de quién provenía el éxito. Él le dio la honra, la gloria a Dios. Aún en tanto en los momentos difíciles como en los momentos de derrota, en los momentos de victoria, él reconoció que todo provenía de Dios. Cuando tú y yo la regamos, cuando tú y yo fallamos, quien X cosa sea, tú y yo tenemos que reconocer que Dios lo permitió, así como lo dijo en 25:20, que fue plan de Dios. Dios tiene un porqué, un para qué. Y Dios, como dije, Dios tiene que sacar nuestro orgullo, Dios tiene que sacar nuestra necedad, no para humillarnos, no para avergonzarnos, sino para que hagamos cambios y arreglemos cuentas con Dios. Por eso es muy importante, hermanos. Pero vemos allí, hermanos, que Zacarías, hermanos, era el consejero de Usías. Pero dice que mientras Zacarías vivió, él se apegó a las cosas de Dios. Ahí es donde entra, tiene mucho valor con quien te juntas. Porque dice que mientras Zacarías vivía, Usías seguía el consejo de Zacarías. Una vez muerto Zacarías, salió lo que dijimos que había dentro de su padre. Zacarías es un tipo al Espíritu Santo en nuestro día. Si nos agarramos del Espíritu Santo, Él nos conduce, Él nos guía, Él nos dirige. Pero cuando nos apartamos del Espíritu Santo, entonces ya son nuestras emociones, ya son nuestras amistades quienes nos dirigen, quienes nos conducen. Mientras estemos pegados al Espíritu Santo, la regaremos, sí, fallaremos, sí. Pero cuando nos apartemos del Espíritu Santo, entonces es cuando vienen los problemas grandes. Porque todos traemos una naturaleza del pasado. Por eso es que estamos haciendo este ayuno. Este ayuno no es para que Dios me sane. Este ayuno no es para que Dios esto. Este ayuno es para que esta carne se someta, se doblegue a la voluntad de mi Padre. Y te lo digo y no lo doy promoción, porque si tú ya determinaste no hacerlo, no lo vas a hacer. Pero si tú no has podido cambiar, ¿qué te garantiza que vas a poder cambiar sin ofrecerle a esta carne a Dios? Eso es
Necedad es orgullo. Ah, el pastor quiere que yo no. Yo tengo suficiente conmigo. Es tu vida, es tu decisión. Y lo único que yo hago aquí es estudiar, irme a mi casa a estudiar, predicar, pero yo no te puedo obligar a que tú quieras anhelar hacer cambios con tu vida. Yo tengo suficiente, ni mi esposa, si ahorita mi esposa me dice, pues yo no voy a ayudar, pues yo no te puedo obligar. Yo conozco mis debilidades, conozco quién soy yo y yo necesito que esta carne se someta a la voluntad de mi Padre. Mientras Zacarías vivía, Usías permaneció fiel de acuerdo al llamado de Dios. Dios lo bendecía. Pero cuando muere Zacarías, entonces sale a luz lo que había inyectado su padre. Veamos ahora, y con esto ya terminamos. Vamos a ver, hermanos, el versículo 16. Después de que Dios lo bendijo, después de que, wow. El versículo 16 dice, mas cuando era que su corazón se enalteció, ¿para qué? Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, o sea, has pecado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano el incensario, o sea, el brasileño de oro, para ofrecer incienso, se llenó de ¿qué? ¿Qué dijo su padre cuando le quisieron dar consejo? ¿Quién te puso a ti como consejero, hombre? ¿Tú eres mi consejero? Dice, cuídate. ¿Qué dijo el padre Macías? Cuídate, porque si no vas a morir. Pero fíjate ahora, sin pensar, está agarrando las mismas palabras de su padre, ahora las está manifestando. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová junto al altar de incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de ¿quién? Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Wow. Después de que Dios lo bendijo, se puso a hacer un oficio que no le correspondía. Usías se olvidó de la humildad, se olvidó de cómo había obtenido la victoria. Acá entre nos, ¿verdad? Cuando hay problemas familiares no. Cuando hay problemas matrimoniales, ¿por qué empiezan los pleitos grandes? Porque se nos olvida cómo fue que conquistamos a la novia o al novio. ¿Sí o no? O sea, se me olvidó cómo conquisté yo a mi esposa. Y cuando se me olvida cómo la conquisté, ya no hago lo que conquistó ella. ¿Y qué empieza? A hacerlo a mi manera. Y a Usías se le olvidó cómo había obtenido el poder, el dominio, las bendiciones. Se le olvidó la humildad. Cuando a ti y a mí se nos olvida, cuando Dios hizo un milagro, cuando Dios hizo esto, cuando se nos olvida de dónde nos sacó, empezamos a apuntar dedos de aquella persona que está haciendo, que está deshaciendo, y empezamos a decir, mira ese pecado, mira ese hermano, porque se te olvidó
de dónde Dios te sacó. Ahora te concentras en... A Uzías se le olvidó de dónde y cómo Dios le había dado la victoria. Nunca subas a tu esposa, nunca subas a tu esposo, nunca subas a tus hijos mientras tengamos vida, porque el mañana nadie lo conoce. Lo dije y yo antes me juntaba así, ¿verdad, amigos? Y recuerdo la mamá, cómo hablaba de las muchachas, y me juntaba yo con mis amigos. Y no, que estas muchachas, que esto, que son esto y lo otro. Su hija le salió embarazada. Nunca pongas en mal a una muchacha que si trae un novio, después trae otro. No, cállate. Si tienes hijas. Nunca pongas en mal a un muchacho si tienes hijos. No importa lo más espiritual, porque la vuelta del tiempo puedes escupir para arriba, porque se te olvidó que lo que tú tienes no es de ti, sino es por la misericordia y la gracia de Dios. Yo por eso me atrevo a decir con todo respeto, por eso mucha gente no puede prosperar, no puede avanzar. ¿Por qué? Porque no detienen el dedo apuntador, la lengua acusadora. Dijimos, ¿qué pasó con Amasías, hermanos? Los que mataron a su padre empezaron cuando tú te pones a hablar de pastores, cuando tú te pones a hablar de líderes, cuando te pones a hablar de hermanos que tienen un puesto, un ministerio, lo que sea, fue Dios quien lo puso. Y cuando tú te atreves a hablar en contra de lo que Dios puso, nunca podrás prosperar. Parecerá que está prosperando, pero de pronto ¡fum!, sale la necedad, sale el orgullo y nunca podrás avanzar. Los pastores que yo tuve no fueron los perfectos, pero no fueron los más malos. Pero yo nunca ando hablando de lo que es, de lo que no. Porque yo me estoy atreviendo a hablar en contra del testimonio de, y nunca podría yo avanzar. Porque solamente el diablo vino a ¿qué? A matar, a robar, a dividir. Pero nosotros venimos, ¿qué, hermanos? A traer vida. Yo vine a cuidar tu testimonio. Tú estás aquí para cuidar mi testimonio. Estamos para cuidar el testimonio del fulano de mangano. No a derrumbar, no a poner en mal el testimonio de. ¿Me entiendes? Y Uzías, hermanos, se enorgullece, se pone en problemas, hermanos. Pero vemos ahí, hermanos, que la clave fue, hermanos, cuando él empieza a buscar de Dios. Pero vemos ahí en el versículo, hermanos, 17 al versículo 19. Si gusta pasar el del piano, amigo, ahora sí. Se atrevió a ejercer el oficio del sacerdote. Tal vez en su orgullo, en su necedad, pensaría, estos sacerdotes no están haciendo su trabajo, hombre. Alguna vez usted ha dicho, yo lo puedo hacer mejor. Y se puso a hacer algo que no le correspondía. ¿Alguna vez tú en tu trabajo has dicho o has mirado una máquina, lo que sea? Yo antes, Dios me ha dado, yo no soy muy inteligente. La verdad, yo para el estudio no soy bueno. Cuando estaba diciendo a mi esposa que cómo se mira de un niño que no sabe cómo, que ya esté bien grandote. Yo en el primer grado, hermanos, por la gracia y misericordia de Dios, me eché 3 añitos. Para que vean. Reprobaba, hermanos. Yo no fui bueno para la escuela, pero yo soy bueno para usar mis manos. Yo me considero una persona muy sabia. No muy sabia, ya estoy regando, ¿verdad? Me considero una persona inteligente cuando tengo que usar mis manos para ser creativo. O sea, ármame esto, ahí yo me considero un poco inteligente. Pero en el estudio, 0. Y tal vez Uzías, hermanos, pensaría que en su orgullo, tal vez pensaría que no estaban haciendo su trabajo. Y a mí, para decirte la historia, cuando yo, antes de
de conocer a mi esposa, yo estuve trabajando en Santa Fe Springs. Y allí me empezaron a enseñar una máquina, una mega máquina. Era controlada, todo así. Que al mirarla dije, ¡wow! El que la sabe usar es bien inteligente. Y pues me empezaron a enseñar a usarla, a hacer hoyos así, de todas formas. Y ayer, gracias en el patrón, me enseñó. Me pusieron, yo era el operador de esa máquina. Cuando ya conocí a mi esposa, empecé a trabajar aquí por la Cedar, por la Valley, en Desert Steel. Y estaba esa máquina y ellos estaban buscando a soldadores, pero yo no sabía soldar. Y luego esta es otra historia. También le dije que era soldador y también me dieron trabajo. Y sin saber soldar, hermanos, agarré un trabajo de soldador. De verdad. Pero mi necesidad era grande. Y le dije, ¿sabes que yo sé soldar? Y Dios tiene todo en control porque el patrón me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dejar 1 hora practicando. Fíjate, ¿a quién le van a decir eso? En 1 hora aprendí. A la hora viene, ok, ya está listo, te voy a dar las partes que vas a soldar. Mira, Dios es mi testigo. Las empecé a soldar y pasaron. Me quedé de soldador. No podía regular la máquina. Tenía que hablarle a un trabajador porque no tenía. Nomás me regulaban la máquina y yo empezaba a soldar. Y esa máquina, hermanos, que te digo que me enseñaron, es una, no sé ni cómo se llama, pero es una máquina grande. Cuando yo llegué a Desert Steel, ahí por la Valley, incluso ahí me corrieron, porque era orgulloso. La verdad. Y recuerdo que llegué y pedí trabajo, ya estaba para casarme. Y le dice, no necesito trabajadores. Dice, le dije yo al foreman, al super. Le dije, oye, yo puedo usar esa máquina. Se rió. ¿That one? Le dije, yeah, I can use that one. Le dije, tú puedes usar, porque él es el que la usaba, porque nadie la usaba, nadie la podía usar. Él era el que la usaba la máquina. Le dije, you can use that machine? Yeah, le dije, yo la usaba. Dice, you playing? Digo, no. Y me llevó. ¿Para qué es esto? Le empecé, esto es esto y esto y esto, esto. Dice, you're hired. Y lo que te quiero decir con esto, ese trabajo era, yo programaba las planchas, lo programaba todo y después era puro kickback. Porque la máquina hacía todo automáticamente una vez que se programaba. ¿Qué te quiero decir con esto? Usías pensó que podía hacer mejor lo que alguien más estaba haciendo. Cuando tú y yo nos humillamos, Dios te levanta. Pero cuando el orgullo te domina, tú pensarás que estás apto para hacer todo. Y el orgullo te destruye. Porque dice allí, ¿sí puede ir pasando el grupo ahora sí, por favor? En el versículo 17 dice que Usías es confrontado por los otros sacerdotes. Cuando Usías es reprendido, hermanos, en ese momento él podía haberse arrepentido. Pero él aprendió el carácter de su padre. Él aprendió que su padre nunca reconoció. Y Usías tampoco, hermanos, cuando es reprendido por estos sacerdotes, cuando se le dio la oportunidad de arrepentirse, hermanos, así como su padre no se arrepintió, tampoco su hijo se arrepintió. Alguien nos va a seguir, alguien va a seguir nuestro ejemplo. Él no fue llamado para el oficio del sacerdote. Él no fue llamado para eso. Pero el orgullo lo hizo sentir que sí podía hacerlo. ¿Cuántos hogares la mujer manda en el hogar? Y lo digo con respeto, no me malinterpreten. ¿Cuántas mujeres son las que tienen el dominio en el hogar? ¿Cuántos hijos tienen el dominio en el hogar? Los hijos son los que mandan. Los amigos son los que mandan. Y la mujer no fue
llamada para dominar, para mandar en una casa, fue el varón. Yo respeto a mi esposa y tal vez enfrente de ustedes, yo me gusta jugar con ella, pero ella sabe quién manda en casa. Yo juego y todo. Porque yo no la puedo dejar que ella domine, porque ella no está capacitada para dominar las cosas espirituales como sacerdote. Y si yo le doy la rienda suelta a mi esposa, la mujer se dirige por lo sentimental, por las emociones. Yo no digo que no le pido consejos a mi esposa, porque yo hablo, porque la mujer es siempre, uno de hombre a la hora le vuela, y la mujer siempre piensa en el mañana y yo no. Yo siempre voy y consulto con ella. Pero las decisiones más mayores, más grandes, no las toma mi esposa, las tomo yo. Dios ha delegado, tus hijos no pueden gobernar tu casa. Ni tus amigos pueden gobernar tus decisiones. Dios ha puesto, llamado a cada persona para ejercer, para dominar cada posición, tanto de la familia como de la iglesia y lo espiritual. Y si yo le doy el mando a mi esposa me va a conducir el hogar, va a conducir la familia a una forma emocional, donde yo voy a perder mi identidad como hombre. Se van a dirigir siempre a mi esposa porque ella es la que toma las decisiones. Ella es la que dice, ¿por qué? Porque yo como cabeza, yo quise tomar un papel que no me corresponde. Y yo no estoy hablando de machismo. Tú no puedes permitir que tu esposa te ande diciendo, mi amor, vamos a la iglesia ahora o no. ¿Cómo que me preguntas? Ten vergüenza, mujer. Es un chiste, hombre. ¿Cómo que me preguntas? ¿Cómo que me estás preguntando? Si yo soy el sacerdote, yo soy el que abro brecha. Claro que vamos a ir. Una mujer no te puede estar motivando a ti, tu esposa, que busque de Dios, porque tu responsabilidad como sacerdote es buscar de Dios, conducir a la familia a las cosas de Dios. Pero si tú dejas a la esposa que haga casa, dirija, ay, mi amor, ahora no vamos. Ok, mi amor, ahora no vamos. ¿Cómo? No es así. Tal vez muchos están tomando como estoy hablando machismo. No, no es machismo. Usías no tenía ningún negocio hacer el oficio de sacerdote. Escribí esto, dicen los comentaristas que tal vez Usías se atrevió a tomar el papel de sacerdocio porque él miraba que todo lo que hacía era próspero. Y como todo esto es próspero, pues también en esto Dios me va a bendecir. En el ámbito espiritual, vimos en los dones los martes que lo que Dios te dio era porque Él sabía a cuál iglesia ibas a ir, a cuál familia ibas a pertenecer, dónde ibas a trabajar, quién se iba a juntar contigo. Y Dios te dio el don o los dones de acuerdo a donde Él sabía que tú ibas a necesitar desarrollarlos. Dios no te dio algo que tú mismo pretendes o yo mismo pretendo tener. Y dicen los comentaristas que él pensó, tal vez como Dios me usa aquí, Dios me bendice, pues Dios me va a bendecir en todo. Mira, si gustas apuntar, no lo voy a explicar porque si no se me van a chicopalar. Bueno, mira, el versículo 21 dice que Usías termina con lepra, ¿verdad? Ahora, él es expulsado ya de estar en la casa de la presencia de ¿quién? De Dios. Normalmente cuando tú y yo fallamos, normalmente cuando tú y yo la regamos, ¿de dónde nos expulsamos el orgullo? De la presencia de Dios. Si tú ves en el versículo 5, dice que su fama se había expandido ¿hasta dónde? Hasta Egipto. Todos querían de él, todos le tenían temor. Pero en el versículo 21 dice que él termina ¿qué? Solo.
Cuando era humilde, todos querían estar con él. Pero cuando sacó el orgullo, en el versículo 21, dice que la pasó por el resto de su vida solo. Una persona orgullosa normalmente nunca puede permanecer con muchas amistades. No tiene muchas amistades una persona orgullosa, una persona necia. Vive sola. Una persona normalmente orgullosa no puede durar mucho tiempo en un trabajo. ¿Por qué? Porque la necedad, el orgullo, le gana. ¿Queremos estar en ambiente o queremos estar solos? Si queremos convivir, tenemos que humillarnos. Hay que reprender el orgullo. Que este año, hermanos, cualquier necedad, cualquier arrogancia, cualquier orgullo, a reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús. Y hay que recordar cómo es que estamos aquí. ¿Por qué estamos en este país? ¿Fue porque nosotros o fue que Dios lo permitió? Entonces hay que no olvidarnos cómo llegamos a lo que tenemos. Y que nunca el orgullo sobresalga en nosotros. Amén. Pongamos un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Vamos a cantar este canto, por favor.